Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a unas clases de historia del Perú. Bien, como ya estamos entrando a lo que es a la etapa colonial de la historia del Perú, hoy día continuamos con lo que es el virreinato. Sí, bueno, empezamos, ¿no? Porque lo que hemos estado viendo es que las guerras civiles entre los españoles, la rebelión de los incas de Vilcabamba, pero ahora vamos a entrar ya a una etapa en la que ya estaba totalmente perdida la ilusión de querer expulsar a los españoles. Definitivamente ellos se quedaron para quedarse por un largo tiempo y ahora vamos a estudiar cómo es que estuvo organizado el virreinato del Perú, que como ya había mencionado en clases anteriores, al ya no tener enemigos o tener oposición para este virreinato, finalmente se llegó a dar en el año 1544. ¿Ok? Entonces, pasamos a las diapositivas, muchachos, para poder entender estos temitas. ¿Sí? Bien, como estamos viendo acá, vamos a ver primero acerca del origen del el origen del virreinato. Para poder entender esto, tenemos que tener idea de quién era el rey en ese momento. España, que en un principio era solamente un conjunto de reinos independientes, cada uno con sus propios reyes y todo eso, finalmente se unificó en un solo reino. El nieto de los reyes católicos, Carlos I, es coronado rey de España. Sin embargo, este rey al mismo tiempo era emperador del Sacro Imperio o emperador de Alemania. Y según la numeración en el Sacro Imperio, Carlos era el Carlos V. Por eso es que hay alguna confusión. Algunos dicen, ¿es Carlos I o es Carlos V? Bueno, es cualquiera de los dos, como tú lo quieras ver. Como rey de España es Carlos I y como emperador del Sacro Imperio, como emperador de Alemania, es Carlos V. Es este Carlos quien decide crear las nuevas leyes de Indias. Dentro de una de esas nuevas leyes de Indias estaba precisamente la creación y el origen del virreinato del Perú, y no solamente del Perú, sino también otro virreinato que tuvo España en América, que fue el virreinato de Nueva España, que queda en México. Entonces vamos a empezar. Creado por el rey Carlos I a través de las nuevas leyes de Indias, dice, como causas tenemos el fracaso del sistema de gobernaciones, ¿no? ¿Se acuerdan de Nueva Castilla, Nueva Toledo? Pues eso fracasó, eso fue un total fracaso. Se estaban peleando entre ellos, los encomenderos, todo eso. Y debido a eso dijeron, bueno, eso de gobernaciones no sirve, creemos un virreinato, mandemos un virrey y él se iba a poner orden. Segunda causa, excesivo poder que acumulaban los encomenderos. Ya hemos visto que una de las guerras de los encomenderos incluso mataron al virrey enviado, o sea, no tenían respeto por nadie, se sentían los dueños absolutos del Perú. No querían seguir órdenes del rey de España. Entonces, una de las razones por las que Carlos dijo, vamos a crear el virreinato es para quitarles ese poder, que se han creído esos encomenderos. Deseo de España de crear un imperio colonial en vista de que España estaba en su siglo de oro, muchachos. El siglo XVI es el siglo en el que España estaba lejos, pero muy lejos de las demás potencias. Las había dejado atrás, incluso a Portugal, que también estaba en esto de las aventuras coloniales. España se había convertido en la gran potencia mundial. Tenía dominio en prácticamente los 5 continentes, siendo América el lugar donde más territorios tenía, y querían crear un imperio universal. Los españoles se sentían a sí mismos los nuevos romanos, los romanos de la Edad Moderna. Otra causa es terminan las guerras civiles y se quería darle protección a los indígenas por parte la protección que respondiendo al abuso que cometían pues los encomenderos en contra de ellos. Y por otra parte, esto tiene ya el último aspecto, y esto ya tiene una causa económica. La corona sería la única beneficiaria directa de todas las riquezas que se encuentran ahí. Como dato, muchachos, tenemos que el virreinato se estableció el 15 de mayo de 1540, como lo vemos en esta burbujita de acá. Y culminó el 9 de diciembre de 1824. Si hacemos un cálculo matemático ahí, exactamente el virreinato duró 280 años, 20 añitos más y eran 3 siglos, muchachos. ¿Qué había pasado el 9 de diciembre de 1824? Bueno, ya lo estudiaremos en su momento, pero spoileando datos, es la famosa batalla de Ayacucho, fecha en la cual el ejército realista es vencido por el ejército patriota, firman la capitulación de Toledo y los españoles dicen chao. ¿Sí? En un total
de estos 280 años hubo 40 virreyes. Pasamos a hablar ahora de la organización. Así como habíamos estudiado el Tahuantinsuyo con su organización política, económica, administrativa, lo mismo vamos a hacer ahora, pero para el virreinato. Empezamos entonces por la organización política. Esto quiere decir que vamos a hablar de los que gobiernan, los políticos que gobiernan. Para poder entender mejor, me gusta la división que hace Seprunza. Seprunza ha dividido esto en administración central, o sea, de la metrópoli es España, nosotros somos colonia y la metrópoli es España. Entonces, la administración directamente de España y hay otra administración que sería la administración local, que es la que los políticos que gobiernan en la misma colonia. Entonces, como administración central tenemos a quién? Pues nada más y nada menos que al todopoderoso rey de España. Es la máxima autoridad política durante el virreinato, ¿sí? Su poder es ilimitado y su gobierno es autoritario, ¿no? Uno mismo, o sea, él gobierna, eh, eh, él mismo se gobierna a sí mismo y también al país, bueno, en este caso al imperio que domina. Es déspota, es autoritario, como ya hemos dicho, y hay una palabra, absoluto, absolutista. Este término ya tenemos que ir aprendiendo porque esta es la fecha en la que aparecen absolutismos por toda Europa. Hay dos dinastías importantes, muchachos, la de los Habsburgo y la de los Borbones. Es decir, durante los 280 años que duró el virreinato del Perú, en Europa no gobernó una sola dinastía de reyes españoles. En un principio, Carlos, el nieto de los reyes católicos, Carlos I, es Carlos V, dije, ¿por qué? Porque tenía herencia alemana, ¿no es cierto? Bueno, él en realidad incluso hablaba más alemán que español, ¿no? Debido a eso, muchachos, los Habsburgo, que era una familia alemana, terminó también gobernando en España. Los descendientes de Carlos, que sería Felipe II, Felipe III, Carlos III, Carlos IV, todos ellos serían, no, me equivoco, Carlos III ya no, él ya es otra familia. Pero sí, Felipe II, Felipe III y Carlos II, ellos fueron de la familia Habsburgo, una familia de origen alemán. Sin embargo, por historia universal, debes saber que ocurrió un problemita. Uno de los últimos reyes de los Habsburgo, Carlos II, el hechizado, no dejó descendencia y por eso los Borbones, que eran una familia francesa, decidió aprovechar el bug y poner un rey de su familia en el trono de España. Y es que España no era cualquier trono, era la potencia del mundo. Por lo tanto, acaba empezando una lucha entre Habsburgos y Borbones. Al final, ¿quién terminó ganando? Esta guerra se llama la Guerra de Sucesión Española y fue en el año 1700 a 1714. ¿Quién terminó ganando? Fueron los Borbones. Por eso vamos a tener reyes Habsburgo en un principio y posteriormente reyes Borbones. Entonces, eso ya dentro de lo que es el rey, ¿no es cierto? Como máxima autoridad de los virreinatos. Segundo, el Real Consejo de Indias. Es el organismo que aconsejaba al rey en qué cosa, en el gobierno de las colonias americanas. O sea, no le aconseja que, oye, mira, la ciudad de Madrid está así, que necesita más plantitas. No, no le hace observaciones, le aconseja con temas de España, sino de las colonias, de Indias, como decían ellos. Por eso se llama así, el Real Consejo de Indias. Tercero, la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla es también llamada la Casa Lonja. Tenía el control comercial entre España y sus colonias y esto, es decir, como que ellos, la Casa de Contratación, era como su nombre lo indica, se encontraba en la ciudad de Sevilla, en España. Y su principal misión era el controlar todo lo que llegaba de América. Las cantidades, los precios, los barcos, todo, que nada se escape, que nadie diga por ahí, oye, del Callao salieron 30 bolsas, 30 paquetes y a España solo están llegando 20, ¿qué pasa con los otros 10? Todo eso lo controla la Casa de Contratación de Sevilla. Por eso, muchachos, la principal característica de este organismo va a ser todo lo relacionado al comercio y a la economía, ¿ok? Entonces, estas tres instituciones, el Rey, el Real Consejo y la Casa de Contratación, se encontraban en la misma España, a diferencia de lo que sería la administración local, el virrey, la Real Audiencia, los corregimientos, todo esto que vamos a ver ahora ya no queda en España, sino que quedaba en la misma colonia. Bueno, para ser más exacto, en la ciudad de Lima.
Tenemos aquí, muchachos, una imagen del virrey Francisco de Toledo. Es el quinto virrey del Perú y probablemente el organizador del virreinato. Así como Pachacútec es el organizador del Tahuantinsuyo, el virrey Toledo es el verdadero hombre que le dio toda esta forma que estamos viendo ahorita en el virreinato. Es el que organizó, el fundador del virreinato del Perú, aunque era el quinto, ¿ya? Por otro lado, para los indígenas es el máximo tirano que haya llegado al Perú, porque cometió muchas de las leyes que vio Toledo eran en contra del indígena, de su explotación y de su trabajo prácticamente, bueno, explotación, ¿no? Trabajo explotado. Bien, organización de administración local, el virrey. ¿Quién era el virrey? Era el representante del rey en las colonias, ¿sí? Llegaba con toda pompa, ¿sí? Su barco, y cuando llegaba al Callao todos lo recibían pues como si fuese un dios prácticamente. Es el mismo rey, por decirlo así, un representante del rey. Sin periodo fijo de gobierno, es decir, que no hay un periodo por el cual te quedas 3, 4 años. No, el virrey podría estar los años que de repente hasta su muerte, el rey lo decidía. El rey decidía y el Real Consejo también de Indias decidía cuánto tiempo tenía que estar un virrey en el virreinato. Una vez que terminaba su periodo de gobierno, tenía que dejar dos documentos. Las memorias, que son una especie de informe donde todo lo que pasó durante sus años de gobierno tiene que decir qué cosas han sucedido, han habido rebeliones, he construido puentes, he construido iglesias, ha pasado esto, ha pasado el otro. Entonces, por eso se llaman las memorias. Y el otro es el pliego de Mortaja. El pliego de Mortaja es más bien un sobre cerrado donde él dejaba escrito el nombre del siguiente virrey que él proponía que podría ser el siguiente virrey que iba a venir en su reemplazo. Entonces, todo esto con respecto al virrey, ¿sí? Bueno, ya sabemos, ¿no? Hubieron 40 virreyes, siendo el primero de ellos Blasco Núñez de Vela, asesinado durante la Guerra de las Encomiendas, y el último sería don José de la Serna, el virrey número 40, que se tuvo que enfrentar a las corrientes libertadoras, ¿no? Tanto la de San Martín, pero finalmente derrotado por la de Simón Bolívar en la batalla de Ayacucho. Aunque Bolívar no participó directamente en esa batalla, pero bueno, era el líder de esa corriente libertadora. Pasamos a otra institución local y esta sería la Real Audiencia. La Real Audiencia, por decirlo así, para hacerlo más fácil, es justicia. Tienes que relacionarlo con un tribunal de justicia. Es decir, cada vez que había inconvenientes legales, ¿a dónde se recurría? A la Real Audiencia. No solamente era una institución de justicia, sino también era una institución de gobierno, gobernaba también el país, de alguna manera. Estaba integrado por jueces que eran llamados los oidores, de ahí que se diga oír los reclamos que de repente tenían que presentar. Ojo, no solamente españoles o criollos, también las reales audiencias escuchaban quejas que podrían tener los propios indígenas. Son las instituciones más antiguas, me equivoco, antiguas, incluso más antiguas que el propio virreinato. Antes de que se creen los virreinatos, ya las reales audiencias se habían creado, siendo la primera que se creó la de Santo Domingo, ¿ya? En el Caribe, y la última audiencia real que se creó en América fue la del Cusco, precisamente debido a la rebelión del Inca, del Inca, le voy a decir ya con todo respeto, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. Funciones que tenía la Real Audiencia no solamente era impartir justicia, también tenía funciones políticas, gobernar, y legislativas, ¿no? Promover leyes, ¿ok? Pasamos a hablar ahora, como punto 3, seguimos dentro de lo que son instituciones locales, a los corregimientos. Los corregimientos, por decirlo así, son como provincias, subdivisiones de las audiencias, ¿ok? Cada corregimiento agrupaba varias reducciones. ¿Qué cosas son las reducciones? Las reducciones son pueblos exclusivamente de indígenas, ¿no? Están reducidos a ese territorio y ahí los tenían a ellos, ¿no? En trabajos, en la mita, en la agricultura, etc. La autoridad máxima de un corregimiento, como su nombre lo dice, es el corregidor, el cual aplicaba en los indios el reparto mercantil. Esta es una de las razones por las cuales los corregidores eran odiados por la gente, sobre todo por los indígenas. No solamente los explotaban y los maltrataban, aunque su deber de los corregidores era proteger al indígena, sino que les imponían el reparto mercantil, que está acá subrayadito. ¿Qué cosa es el reparto mercantil? Los obligaban a comprar prácticamente cosas que ni siquiera ellos iban a necesitar, como de repente hojas de navaja, ropa de seda,
plata, pero los obligaban a comprar porque era necesario. ¿Para qué? Para el monopolio, ¿no? Esto del monopolio lo voy a explicar un poquito mejor más adelante cuando hagamos organización económica. Entonces, de aquí a que los corregidores eran los más odiados personajes dentro del virreinato. Cuando la rebelión de Túpac Amaru comienza en el siglo XVIII, precisamente inicia con la captura de del corregidor de Tinta, ¿no es cierto? Con la captura de un corregidor en vista de sus abusos, el corregidor Antonio de Arriaga. Debido a estas quejas y posteriormente debido a la rebelión de Tupac Amaru, no solamente se crea una audiencia en el Cusco, como ya lo dije, sino que finalmente los corregimientos fueron reemplazados por otras instituciones llamadas las intendencias, aunque este tema de las intendencias ya es parte de las reformas borbónicas que también hablaremos en posteriores clases, ¿ok? Los cabildos como último punto son los municipios, lo que hoy en día llamamos municipalidades, la municipalidad de Miraflores, El Alegre, bien, en su tiempo de virreinato se llamaban cabildos. Eran también llamados ayuntamientos. Y ya sabemos quién es la máxima autoridad dentro de un cabildo, es el alcalde, ¿no? Pero en el virreinato eran dos alcaldes, tenía que haber dos, uno español y uno criollo, ¿ok? Es la única institución que hasta el día de hoy, única institución del virreinato que todavía existe. Pasamos a la organización económica. Ya hemos visto la organización política, ahora económica. Para hablar de organización económica del virreinato, hay tres características importantes o principios económicos importantes: el mercantilismo, el monopolio comercial y el intervencionismo. Rápidamente, el mercantilismo decía lo siguiente, es una ideología económica que decía lo siguiente: un país es más poderoso mientras más metales preciosos, o sea, plata y oro, acumule. Y debido al descubrimiento de minas en América, ya sea norte, centro, sur, es que España y Portugal se comenzaron a enriquecer, ¿sí? Como más que otros países. Entonces España, Inglaterra, Francia, no se querían quedar atrás y dijeron, nosotros también vamos a poco a poco ir ganando esto. Entonces, debido a esto, muchachos, se entró una competencia mercantil, de ahí viene el nombre, mercantilismo, en la que España explotó de una manera desmesurada las minas de Sudamérica. Sobre todo recuerda que las minas van a estar pues en plena cordillera, entre Perú, Ecuador, Bolivia. Era el país donde se encontraba la mina más importante, que la mina del Cerro de Potosí. Ya hablaremos de eso también. ¿Ok? Entonces, ese es mercantilismo, ¿no es cierto? Más riqueza, más poderoso. Monopolio comercial, exclusivismo. Un monopolio en términos económicos, mono, uno, ¿no es cierto? Un solo mercado, por decirlo así. Monopolio, muchachos, es un modelo exclusivo donde solamente España, para ser más exactos en este ejemplo, España era el único que podía hacer comercio con sus colonias. Es decir, las colonias, los virreinatos, no tenían derecho a comercializar con otros mercados, como Inglaterra, Francia, ¿no? o los Países Bajos. Tampoco podríamos incluso comercializar con el otro virreinato español, que era Nueva España, México. Entonces, debido a esto, era algo exclusivo. España nos prohibió el libre comercio, por decirlo así. Para ello incluso había puertos exclusivos, el de Sevilla y el de Cádiz quedaban en España, el de Veracruz en el Virreinato de México y el del Callao en el Virreinato del Perú. ¿Quién controlaba este movimiento monopólico y que nadie esté cometiendo faltas? La Casa de Contratación de Sevilla, que ya la mencionamos. Este monopolio comercial llegaría a su fin con las reformas borbónicas en el siglo XVIII. Entonces ya van dos cosas que he dicho de las reformas borbónicas, ¿no? Los corregimientos se vuelven intendencias y ahora, como segundo punto, llega a su fin el monopolio comercial y se decreta un libre comercio de las colonias para que puedan comercializar, pero igual no con todo, solamente era con Inglaterra, y porque solamente por un problema de una guerra, la guerra de sucesión española. Terminamos, muchachos, esta primera parte de virreinato, ¿ya? Hablando de los famosos corsarios y piratas. Debido a que España tenía que realizar un largo viaje para regresar a Europa a través del Océano Atlántico, se corría mucho riesgo. Todo el mundo sabía que España estaba llevando en esos barcos un montón de oro y de plata. Así que los atacaban constantemente. Los atacaban y se corría el riesgo de que se pierda todo eso. Entonces, muchachos, no solamente estaban los piratas, también estaban los corsarios. ¿Y cuál es la diferencia? Empecemos con los corsarios. Los corsarios son marinos, igual son rateros, ya son ladrones, atacan y quieren robar el oro y la plata.
solo que son contratados por alguna monarquía, sobre todo los ingleses eran quienes querían el oro español, ¿ya? Entonces, era para atacarlos, tanto en sus puertos como en el propio viaje a través del océano, quitarles sus riquezas. La corona inglesa, ¿ya? Pagaba a estos delincuentes para robarles el oro a España. Y España incluso le declara la guerra a Inglaterra por esto, ¿no? Isabel, la Armada Invencible, Felipe II, son temas de historia universal. Por otro lado, los piratas son delincuentes, también son asaltantes, pero ellos no lo hacen porque les están pagando, sino lo hacen para ellos, para beneficio propio, ¿ok? Terminamos, muchachos, con el tercer punto, la tercera característica de la economía virreinal es el intervencionismo, que es la capacidad de intervención directa que tiene la monarquía española en la economía de sus colonias. A España no le convenía que de repente su colonia produzca más, que su colonia produzca mejor calidad que lo que se produce en España. Por lo tanto, aquí va a haber un problema. La corona española tiene derecho a intervenir en la economía. Decir, oye, no, ya no me fabriquen esto, ya dedíquense a otra cosa. Es que no querían competencia, porque a veces la colonia podría superar a su metrópoli. Entonces, acá, como dice, había intereses de la metrópoli. Y esto, muchachos, este intervencionismo por parte de España en nuestra economía, a pesar de que éramos colonia, de todas maneras nos perjudicó y hubo un estancamiento económico y también del progreso en Sudamérica, cosa que heredamos una vez que ya fuimos independientes y que lastimosamente hemos arrastrado prácticamente hasta el día de hoy. Continuamos con lo que es la organización económica, todavía falta, y complementaríamos con la organización social, cultura, y eso sería todo para terminar este tema del virreinato. Muchachos, eso es todo. Gracias por su atención. Ya nos estamos viendo en nuestra clase a través de Zoom o de, ¿no? o de Meet, no sé, dependiendo del caso. Cuídense, muchachos.